El gran problema hoy que tenemos es, más allá de que si la aplicación que se va a utilizar es autorizada o no, es cómo la gente no tiene conciencia de la información que estás metiendo. ¿Dónde pudiera tener más seguridad de mi información? ¿En el Estado, que me está pidiendo todos mis biométricos, o en una aplicación que está en otro territorio? Hoy me paro de punta porque el Estado quiere mi biometría, pero ¿qué tal se la doy a todas las aplicaciones de redes sociales para manipular y hacer mi video de cómo yo me vería de viejito? Pues los ataques de rompimiento de accesos a través de ataques de fuerza bruta y por diccionario típicamente son exitosos porque la gente sigue siguiendo las mismas metodologías. También yéndonos ahora al aspecto empresarial, para después de ahí quizás pasar al personal. En tu experiencia, ¿cuál es el nivel, el porcentaje de adopción y el tiempo de adopción de una nueva tecnología en una empresa y cómo lo extrapolaríamos? ¿Cómo crees que vaya a ser ahora con el tema de la IA? El nivel de adopción, pero de una adopción consciente, no por una moda de, porque pareciera ser que todo empuja a los presupuestos, a que hay que estar, con la transformación digital, hay que estar dentro de la aplicación de inteligencia artificial, pero cosa que es correcto. Finalmente son cosas que no podemos parar, pero otra vez, ¿cómo es tu experiencia en términos de adopción, de tiempos de adopción y de porcentajes de adopción en una empresa para este tipo de soluciones? Bueno, hoy en día el tema es la inteligencia artificial y la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos para sintetizarla y llevarme a un resultado concreto. Y la generativa es a partir de ahí generar algo nuevo que no existía previamente. Esto ha motivado que las empresas utilicen estos algoritmos de manera masiva. Hoy en día, en recientes encuestas, más del 80% de las empresas están invirtiendo en desarrollos que incluyen de una u otra manera inteligencia artificial. Ahora, ¿qué pasa con el 20% que no lo hace? La realidad es que va a quedar atrás en una carrera tecnológica de digitalización e innovación y eventualmente esas compañías entran en una obsolescencia de manera pronta. Entonces, hoy en día, las compañías están invirtiendo, lo están impulsando, lo están urgiendo, ¿ok? Lo malo es que eh, esta implementación no forzosamente está regulada, no forzosamente está limitada. Entonces, hoy en día, ¿qué hacen? Tienen una fábrica de software, tienen un grupo de desarrolladores internos, les dicen, quiero una aplicación que ahora incluya el análisis de tendencia de mi usuario y basado en esto proponga productos, me dé alertas, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? El desarrollador tiene ahora una presión de tiempo y pide el código a un sitio que se lo genere. Ya. Más aún, a veces los datos que son la propiedad de la empresa son metidos a estas herramientas de inteligencia artificial para analizarlos y tomar una decisión de por dónde desarrollar, cómo aprovechar mejor esos datos. Entonces, hoy en día el problema es que se está utilizando de manera desmedida, de manera no regulada, y de repente las compañías se dan cuenta de que sus datos se encuentran expuestos en Internet, que es fácil obtenerlos a través de ciertos puntos de inteligencia artificial y demás, ¿no? Ok. Y bueno, qué bien que tocas ese punto. ¿Hasta qué grado crees que realmente con inteligencia artificial se sustituya a lo que normalmente hacía un experto en un área de IT, en concreto en ciberseguridad, pero también en desarrollo de software? Bueno, va a haber tendencias a sustituir actividades cotidianas, repetitivas, eh, a través de herramientas de este estilo, a través de bots. Eh, entonces, estamos en un punto de inflexión muy interesante en la vida profesional, ¿no? Hoy en día va a haber jóvenes que en un futuro van a trabajar en un empleo que hoy no sabemos que existe. Y más o menos los estudios arrojan 40% de la población en unos 10 años va a estar en una actividad que hoy no sabemos que existe. Por ejemplo, van a desarrollar aplicaciones. Por ejemplo, ahorita hay un sitio web que te paga dinero
porque tú entrenes y estés validando los resultados que genera ese modelo de inteligencia artificial. Entonces, dice, a ver, me hicieron esta pregunta, obtuve esta respuesta, ¿tú qué opinas? ¿Qué consejo me das? Y entonces te pagan ahora por validar, por entrenar la respuesta de la inteligencia artificial. Y eso lo hacen con 1 millar de personas. Y con eso se van entrenando los modelos, ¿no? Se habla hoy que hay un sitio web que contrata cosas que la inteligencia no puede hacer. Por ejemplo, este sitio tiene sensores en un lugar, se da cuenta de que hay una posible fuga y él va y contrata al especialista, negocia términos y condiciones de pago y todo lo hace un sistema que se está autogestionando, que se está vigilando. Y entonces vamos a ver una sociedad y una dinámica que hoy creo que no concedimos. Ya. Ahora, ¿quién está seleccionando o determinando qué aplicaciones se usan en una empresa y quién está validando que sean seguras? Porque pareciera ser también que como ya se democratizó el uso de la tecnología y de la IA, o estamos en el camino a, pues pudiera parecer que yo no tengo que ser experto y estoy en un área de marketing o de ventas o de recursos humanos y también me sirve esta aplicación porque me hace el trabajo más fácil como recursos humanos, pero ¿quién valida que cumpla desde el punto de vista de seguridad, no? Sí, esa pregunta me parece muy interesante porque yo lo noto mucho en mi área de especialidad. Conozco muchos despachos y abogados que trabajan por su cuenta que por no querer estar fuera de la tendencia han empezado a hacer inversiones en tecnología y empiezan a hablar de sus propias inteligencias artificiales y ese tipo de cosas. Pero los que a lo mejor empezaron un poco más pronto, pues al paso del tiempo, cuando les preguntas cómo utilizan esa herramienta, la realidad es que la siguen utilizando como un editor de texto. O sea, realmente no les aporta valor o una mejora en sus procesos y por lo tanto, pues me queda claro que hicieron esa inversión solamente con la intención de no quedarse fuera de la tendencia. No hubo un análisis, no hubo una decisión pensada para cómo implementar y cómo sí mejorar, porque además hay varios conceptos que he considerado. Por ejemplo, como mencionaba Víctor, si la información confidencial de los clientes se sube a una herramienta que finalmente sí está en contacto con el resto de la red, pues ahí ya hay un tema de violación de confidencialidad, filtración de datos y todo ese tipo de cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo garantizar que no ocurra eso? Y creo que, pues no sé, al menos como abogados, por ejemplo, creo que soy muy aficionado a temas tecnológicos, leo constantemente sobre los avances, pero no soy un experto. No puedo decir, yo tengo la capacidad de decir, esta herramienta es la adecuada, esto se tiene que hacer de esta manera, porque no soy ingeniero en sistemas, no soy programador, conozco lo, digo, muy básico de temas de algoritmos, pero tomar una decisión así, pues pudiese hacerme parecer, pues que él está informado, él está enterado, y a lo mejor dentro de una organización se busca posicionarse y tomar este tipo de decisiones, a lo mejor coloca en una mejor posición a un colaborador que no necesariamente tiene ni la experiencia ni el conocimiento técnico para llevar a la compañía a adquirir tal o cual herramienta, y eso pues genera un riesgo terrible de fuga de información, de violación de privacidad, de, no sé, de muchas otras conductas que pueden ser, digamos, faltas administrativas, pero hasta delitos que pueden complicar la vida de la empresa. Entonces, eso es muy importante y creo que no se ha puntualizado en las empresas quién debería de tener ese tipo de decisiones. Sí, porque considero, no sé si estén de acuerdo, pero ya son decisiones que no pueden ser unilaterales, ¿no? Porque si bien la parte... Adelante. El gran problema es el uso
creo que Jorge mencionaba algo importante. Yo de repente sé que no soy experto en un área, pero considero que la herramienta sí lo es. Entonces, ¿qué hemos visto? Por ejemplo, una de recursos humanos, ¿cómo utilizaría la IA, no? Pues es bien sencillo. Llega el director general y dice, por favor, quiero que me hagas un análisis de la competitividad de sueldos que tenemos en la región y analízame cómo está hoy en día distribuido ese gasto internamente. Si tengo a alguien que está subpagado, que a alguien le debo de dar un incentivo, ayúdame a crear el programa de comisiones, ayúdame a diseñar el programa de bonos. Por favor, basado en este perfil de la empresa, ayúdame a diseñar los KPIs que debe de cumplir un empleado. Y entonces, cuando el director de recursos humanos se enfrenta con esta realidad que tiene que crear todo ese programa en un tiempo récord, pues lo más fácil es ir a una herramienta de esta y decir, mira, aquí te va toda la nómina de la empresa, por favor, hazme este análisis. Y entonces, información que se supone confidencial, que pensábamos hoy, recursos humanos, cómo pudiera violar la privacidad de los datos, ahí está, ¿no? Sí. Y si me voy al tema de marketing, hoy en día es, hazme por favor un análisis de la campaña que debo de diseñar para posicionarme con respecto a bla, bla, bla. Estos son los planes futuros de la empresa, y empieza a alimentar y a dar información privilegiada, restringida, confidencial, estratégica, y se está alimentando una base de datos gigante. Entonces, el gran problema hoy que tenemos es, más allá de que si la aplicación que se va a utilizar es autorizada o no, es cómo la gente no tiene conciencia de la información que estás metiendo a estas herramientas para obtener el output que busca. Pero entonces estamos llegando a un momento en donde, lo pongo así, me voy a ir al ámbito educativo, pero creo que pasa en la empresa, en la vida cotidiana. En el ámbito educativo pareciera ser como que ahora ya no tengo que estudiar porque ahí lo tengo todo, ¿no? Y ahí me resuelven las tareas, y, haciendo la analogía, ¿no? Lo mismo pasa en el trabajo, ¿no? Pero no sería lo opuesto, más bien ahora es que debo de estar más preparado porque no es que la IA me va a resolver todo. Mis ineficiencias no los voy a cubrir con eso. Sí, exacto. O sea, es más bien ahora yo tengo que saber, no sé si es ostentoso, pero tengo que saber más que lo que pudiera llegar en mi materia de especialidad. Tengo que llegar a saber más y utilizarla como una herramienta que me va, como decías, Víctor, a resolver cargas repetitivas y tediosas, pero finalmente el experto tiene que ser, ahora sí que es la inteligencia humana, no la inteligencia artificial, ¿no? Sí, exacto. No sé. Ahí creo que tiene que entrar, pues, tu sentido común, tiene que entrar tu experiencia, pero creo, Daniel, que el gran problema es la cantidad de millones de datos que tiene una inteligencia artificial, la vuelve poderosa, y de ahí es que hoy la cosa es experta. Ahora, eso no quiere decir que las decisiones que tomas sean correctas, ¿ok? Porque se ha probado que le ha dicho a jóvenes, no, pues no, en tu caso creo que lo que más conviene es que te mates, o sea, bajo el contexto general, pues te has matado, ¿no? Es que sí. Y de repente la gente dice, ¿cómo una herramienta me dice esto? Y después dice, bueno, ya, corrijo, tienes razón, mi objetivo es preservar la vida humana. Pero hoy estamos hablando que la inteligencia artificial es un algoritmo gigantesco que está alimentado por una gran cantidad de información para sintetizarla de una manera muy rápida, ágil y darme un resultado. Entonces es cuando una persona, una empresa, le da el privilegio de experto infalible a esa herramienta, creo que ahí está el error, y ahí es donde nosotros como profesionistas podemos investigar. Bien lo dijo Jorge, ¿qué pasa con este abogado en España? Le pide a la inteligencia artificial, ayúdame a generar esta demanda, se la da, pero está fundamentada en artículos que ni existen, pues citando jurisprudencias. En Neverland, ¿no? Sí, Hay que validar el output, ¿no? sí, exacto. Tiene que entrar el video común ahí. Pero aparte, digo, yo haciendo algunas pruebas, no he notado que ciertas aplicaciones como que son un wannabe que te dicen a todos sí. O sea, como que quieren quieren caerme bien, Son muy condescendientes. ¿verdad? O sea, tú les dices algo, sí, excelente. Sí. O sea, Sí, también existe este
Fíjate, me hiciste pensar en la historia de Gerald Ford. No era Gerald Ford, era, vaya, el creador de Ford, cuando fue sometido a un juicio porque demandó a un periódico que lo llamaba ignorante. Y cuando se presentó en el estrado, él decía, bueno, yo no necesito conocer de todo de lo que mi empresa representa, porque en mi escritorio tengo un teléfono con muchos botones que me permiten llamar a un experto para que me resuelva determinado problema. Yo lo único que tengo que saber es llamar al experto que creo que puede ser. Y si no es él el que me puede resolver, pues llamo a otro experto. Pero finalmente, como decía Víctor, pues es un poco el ejercicio del sentido común que se tiene que fortalecer. Pero lamentablemente creo que estas herramientas están a disposición de muchísima gente que no necesariamente tienen un sentido común parecido al que tenemos en nosotros. Y creo que esto nos hace también vivir inmersos en una burbuja en la que creemos que quienes tienen cierta educación como nosotros somos la mayoría, cuando la realidad es que no. O sea, hay mucha gente que lamentablemente en nuestro país no tiene acceso a información real y que tampoco tiene la intención de verificar esa información para, digamos, ayer comentaba algo que decía, no sé, creo que a mí me gustaría que fuera una tendencia buscar gentrificar nuestra cultura, porque pareciera que está de moda pauperizar nuestra educación y solamente quedarnos con la información que nos surge en la primera pantalla. Bueno, ahora ya ni siquiera son los 10 primeros resultados de Google, porque ya Google pareciera que está en segundo plano y todos nos vamos a ChatGPT o Claude o alguna inteligencia artificial y no verificamos, no comprobamos que esa información sea real y lo único que hacemos es replicarla y se convierte en un diálogo de sordos porque pues creemos que eso que nos surgió en una primera búsqueda es la realidad y consecuentemente se va alimentando esta herramienta de inteligencia artificial con esa información. Entonces, pareciera que caemos en la tendencia de si una mentira se repite 1 o 1 millón de veces, se va a terminar convirtiendo en una verdad, pero no es cierto. Claro. No, y me llama la atención el comentario de hace un momento de Víctor, poniendo el ejemplo de recursos humanos, ¿no? Que pone toda la nómina ahí para hacer su trabajo. ¿No se les hace que es a veces contradictorio que, por ejemplo, leemos en la noticia que el gobierno quiere obtener ahora todos los biométricos de los mexicanos? Y entonces nos paramos en las pestañas porque ¿cómo me vas a invadir? Sí. ¿Cómo vas a tener mis datos? Pero a Juan López, que ni conocemos, que creó otra aplicación, ahí está, ¿no? O sea, Exacto. ahí está todo el dato. O sea, realmente, ¿dónde pudiera tener más seguridad de mi información? ¿En el Estado, que me está pidiendo todos mis biométricos, o en una aplicación que está en otro territorio? ¿No? Pues sí. No digo tampoco que ninguno de los dos. Seguramente. Lo que pasa es que, ¿qué pasó con toda la base de datos del INE? Por ejemplo, sí. Entró, y ahorita hubo una gran filtración en República Dominicana. Y hoy amanecimos con filtración de datos del INCIBE, España, ¿no? El SAT también hace unos... Entonces, que contrato, eventualmente no sabemos cómo están siendo resguardados, qué se está siguiendo para que su acceso esté limitado y no esté mal protegido. Entonces, el gran problema de la biometría es que, pues cuando yo tengo un password, yo lo puedo cambiar el día que yo quiera, pero cuando yo tengo la biometría, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ahora, es totalmente de acuerdo y acertado tu comentario, Daniel. Hoy me paro de punta porque el Estado quiere mi biometría, pero ¿qué tal se la doy a todas las aplicaciones de redes sociales para manipular y hacer mi video de cómo yo me vería de viejito en 20 años, cómo me vería yo con cara de conejito? Y ahí estoy tomándome fotos, regalando la información, y ahí sí, no importa, ¿no? Ahí la estoy regalando. Pero la realidad es que creo que ninguno la puede cuidar, y hoy en día hay una gran desinformación de lo importante que es esto, y la gente regala sus biométricos a diestra y siniestra. Ahora,
también, por ejemplo, hablaba hace rato, Víctor, y por eso te preguntaba, y también quisiera, en este caso, tu opinión, Jorge, sobre el tema de la adopción. ¿Qué porcentajes realmente llega a haber de adopción? Lo mencionaba en el tema de nuevas tecnologías, pero yo diría de las nuevas culturas de trabajo, para ir más amplio, ¿no? Porque a mí me ha tocado, no sé, son experiencias que he vivido, en donde llegas, o sea, tienen niveles de compliance y hay áreas específicas en las empresas para compliance, cosa que es correcto, pero llegas a visitar esa empresa y te piden tu INE o algún ID oficial. Y quien lo recibe, lo digo con todo respeto, es una persona que es de un tercero, porque ni siquiera ese guardia pertenece a la empresa, sino es un tercero que le está dando el servicio. Ya no se supone que ya no se ve el outsourcing, pero está dando ese servicio y la caseta está a 2 cuadras de la calle, a 2 metros, perdón, de la calle, y ahí tienen todos tus datos y les toman foto. Y a veces hasta te muestran, porque me ha llegado a pasar, que me muestran la nómina de los documentos del, se me fue ahorita el dato, del SUA, ¿sí? En donde está todo el despliegue de la nómina de todos los colaboradores de las empresas que llegan a trabajar ahí. Entonces dices, en la ciberseguridad, en el tema de IT tengo compliance, pero ¿qué pasa en lo físico, no? Está ese nivel de adopción también, está ese nivel de conciencia, porque finalmente, pues es seguridad, ¿no? Sí, exacto. Y en este caso, pues hasta es más fácil de acceder a la información física. No necesito un hacker, necesito simplemente llevarme la credencial. Sí. Ahí, ¿cuál es su experiencia en el sentido de cómo están manejando las empresas ese tema de adopción, otra vez ya no de tecnología, sino de cultura de trabajo y compliance, Jorge, por ejemplo, para evitar, porque ahí hay responsabilidades que puede llegar a un tema penal en caso de que se derive de ahí algo, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que, como mencioné hace un rato, este tema del compliance pareciera que está de moda, pero como toda moda, cuando se implementa, pareciera que solamente al principio es cuando se pone atención en lo que se tiene que satisfacer. Y con el paso del tiempo, volvemos a caer en las rutinas, en las costumbres, y olvidamos qué es lo que se tiene que hacer. Yo creo que, y esto es lo que yo normalmente le recomiendo a mis clientes en temas de prevención, es estar llevando a cabo ejercicios y entrenamientos bimestrales o máximo trimestrales, porque además la rotación de personal te obliga a tener que estarlos actualizando, en donde ensayes estas situaciones, en donde tú les muestres cómo se están equivocando con pruebas aleatorias en las que, valga la redundancia, pongas a prueba precisamente el sistema que se está utilizando. Y obviamente lo que he sugerido en muchas ocasiones es también buscar incrementar el nivel cultural de las personas que están a cargo de este tipo de tareas. Y sé que es complicado porque, por ejemplo, el tema de la seguridad que normalmente tercerizan recae en personas que desempeñan cargos de guardias de seguridad, pero que precisamente por el tipo de empleo, pues no se les exige mucho. Y me ha pasado con mucha frecuencia que para demostrar la existencia de algún delito necesito llevar precisamente la bitácora en la que se demuestre que tal persona accedió a las instalaciones o que tal vehículo se retiró de las instalaciones. Al momento de revisar esas bitácoras, me doy cuenta de que las personas que supuestamente llenaron ese documento o esa bitácora ni siquiera saben escribir. Entonces, plasman garabatos que son ilegibles y, consecuentemente, cuando tú te entrevistas con ellos para preguntarles, oye, ¿recuerdas esto? Pues no lo recuerdan porque están pensando en otra cosa, están distraídos en otro tema y por lo tanto la exigencia técnica pues no es mucha.
Entonces, creo que sí tiene que haber una profesionalización inclusive en este tipo de labores, porque son fundamentales para la protección no solo de datos, sino del propio patrimonio de las empresas. Entonces, creo que esto ocurre también, no sé, porque hay empresas que a lo mejor se vuelven un poco más sofisticadas y ponen una computadora en manos de un jefe de turno dentro de una caseta de vigilancia, pero tampoco sabemos si esa computadora efectivamente tiene las herramientas de seguridad para que no haya una filtración, porque como tú dices, está a 2 metros de la calle. ¿Dónde se almacena la información que se guarda en esa computadora? ¿Quién supervisa que los controles estén actualizados? Que el acceso haya sido por el usuario que efectivamente es, que no se estén compartiendo ni usuarios ni contraseñas, no sé, todo ese tipo de cosas. No, y por ejemplo, yendo un poquito más allá también, el proveedor y el cliente tienen el deber ser es que debiera de haber un non-disclosure agreement, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí se protegen. Pero ¿cómo entra ese tercero, que es el proveedor de seguridad, ante quien está cediéndole los datos a la otra parte? Pero pues mi vínculo, yo lo tengo acá, pero normalmente, de lo que yo he leído, salvo tu mejor opinión, y ¿cuál sería tu recomendación para cubrir ese tipo de temas? Porque, otra vez, yo estoy haciendo una operación mercantil con alguien, pero para yo acceder a ti, tengo que pasar información a un tercero que es tu proveedor, pero que conmigo no tiene nada. Legalmente ¿qué aplica? O sea, en un caso de una vulnerabilidad, de un problema derivado de este tercero, ¿hasta dónde yo puedo hacer responsable a la empresa con la que estoy teniendo un vínculo mercantil? Eh, Mira, nos vamos aquí a lo que mencionabas un rato, el tema de los obstáculos procesales. Si bien sí se puede vincular porque precisamente el servicio de este tercero se está prestando en instalaciones de la persona a la que yo estoy visitando, esto pudiese generar ese vínculo, pero obviamente hay que saber cómo documentar, hay que saber cómo narrar esta situación ante la autoridad, porque a veces el error de muchas estrategias legales está precisamente en la forma en la que se narra el hecho que ocurrió. Y a veces, ahora sí que, pues dice la frase popular, que el diablo está en los detalles, y hay que saber precisamente cuáles son los detalles que vamos a informar a la autoridad para responsabilizar precisamente, en primer lugar, a la empresa que está recibiendo el servicio de ese tercero, y después a esta empresa que está también siendo intermediario entre nuestro cliente y nosotros. Ya, interesante. Víctor, pasando ahora, por ejemplo, al tema estamos inmersos en N cantidad de aplicaciones, tenemos, por lo tanto, N cantidad de contraseñas. En teoría, deberíamos de tener contraseñas para cada aplicación. La realidad es, por ejemplo, ¿cuál es la realidad? Más bien, Víctor, yo comenzaría con eso. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué tanto porcentaje de la gente realmente cumple con esas recomendaciones de tener diferentes contraseñas, cambiarlas cada cierto tiempo, no grabarlas en el mismo dispositivo, cosas así por el estilo? Lo que decían hace rato, sentido común. ¿Qué tan común es ese sentido para hacer caso a esas recomendaciones, Víctor? No, hoy ese sentido queda claro que ya no es tan común, ya erróneamente se le llama sentido común, ahora debería llamarse sentido especial, ¿no? Y pues hoy en día el problema es que hay una fatiga de datos, ¿no? Son tantas contraseñas con tantos algoritmos que si mayúsculas en este no me aceptan caracteres especiales, aquí sí, aquí me aceptan un password de hasta 8 dígitos, no más, en este mínimo de 10. Entonces, hoy en día el problema es cómo controlar mi acceso. Entonces, lo ideal sería que las personas, las empresas, bajan una aplicación que es una bóveda de contraseñas. Ella me genera una contraseña lo suficientemente compleja, aleatoria, y la guarda en esa bóveda para que yo después pudiera accederla. Pero la realidad es que ni se utilizan a nivel personal ni a nivel empresarial el uso de bóveda de passwords en los dispositivos, en los accesos,
Hoy todo el mundo se genera contraseñas, hay un reciclaje constante de contraseñas y hoy en día pues los ataques de rompimiento de accesos a través de ataques de fuerza bruta y por diccionario típicamente son exitosos porque la gente sigue siguiendo las mismas metodologías. Por ejemplo, voy a poner mi RFC, voy a poner mi fecha de nacimiento, voy a poner el nombre de mi papá, voy a poner la escuela donde estudié. Entonces, hoy en día, con herramientas de IA, pues es más fácil comprar estos passwords porque yo le pido a la IA que extraiga de tu perfil público dónde estudiaste, dónde vives, dónde vacacionas, y basado en eso puedo medio identificar un perfil y crear un diccionario de contraseñas para atacar en específico a tu persona. Ya. ¿Y qué tan seguras son las aplicaciones de autenticación multifactor? Y también, por otro lado, ¿cuál es el nivel de penetración en el mercado mexicano de ese tipo de soluciones en las empresas? Porque no sé si quizás en las grandes empresas pudiera ser, ¿verdad? Pero Es bajo. Hoy en día, hoy hay herramientas de autenticación multifactor gratuitas, como el Authenticator de Google, que es de los más famosos. Sin embargo, hoy la gente no tiene claro el riesgo al que se enfrenta, entonces lo ven como algo más complejo y típicamente deshabilitan el segundo factor de autenticación, aun cuando a veces es una gran recomendación. Las empresas hoy lo empiezan a adoptar un poco más, no es masivo, pero típicamente, dado que el correo electrónico institucional se encuentra ya en la nube, se dan cuenta de que deben de hacer más complejo el que alguien pueda acceder de manera no autorizada a ese correo electrónico y se autentican a través de un multifactor, ¿no? okay. Hoy en día, ¿qué tanto se conoce esto? La realidad es que muy poco. O sea, hoy muy pocas empresas tienen esto puesto en práctica y a veces lo tienen solamente para aplicaciones específicas y no a lo largo de toda la organización. Hola, estás viendo el segundo episodio de Ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial y robo de identidad aquí en Infinito 400, tu canal. Por favor, suscríbete, como siempre, en esta aplicación de YouTube. Déjanos tus comentarios y comunícanos si tienes algún tema que quieres que abordemos en nuestros siguientes capítulos. Dale like y seguimos en contacto. Infinito 400 para ti. Ok. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad si una empresa le entrega información? Es común porque lo estoy viendo últimamente cada vez más. Es común que en algún RFP, en algún procedimiento de negociación, el cliente le pide al proveedor, por ejemplo, estados financieros y cosas, o sea, información sensible de una empresa. Quiero pensar que es con el objetivo de validar que esa empresa, pues obviamente si vas a hacer una compra sustancial, pues te tienes que asegurar quién va a ser, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en temas de responsabilidad penal para la empresa que recibe la información si por ahí se llega a filtrar y derivado de eso hay una afectación, otra vez desde el punto de vista penal, a quien es dueño de la información? Ahí, ¿hasta qué grado? Y bueno, me queda claro que quizás de lo que tú comentaste hace rato, el cómo lo sustentas, ¿no? Pero ¿qué tan, cómo asegurarte para prevenir de que eso no ocurra desde el punto de vista de quien cede la información y quien la recibe? Mira, y aquí vamos un poco al tema de la ingeniería social. Algo que pasa con mucha frecuencia es que a veces por costumbre o por el hecho de no generar fricción con una empresa con la que vas a firmar un contrato o con la que tú eres el que está buscando obtener un beneficio de esa empresa, accedes a compartir información de buena voluntad pensando que va a haber un trato confidencial de esa información. Y si hay una filtración o una mala utilización de esa información, pues lamentablemente bajo ese esquema de confianza, pues no tienes manera de hacer un reclamo a la empresa que utilizó indebidamente esa información.
Y por lo tanto, creo que deberíamos de mentalizarnos a prevenir este tipo de circunstancias y documentar a través de contratos y de acuerdos en donde se establezca cuáles serían las responsabilidades o cuál es el destino específico de esa información para que quien la recibe no tenga bajo ninguna manera la posibilidad de justificar que, pues, al haber recibido la información y no haber sido notificado de ninguna restricción, pues él podía utilizarla de la manera que más pensaba que le convenía. Entonces, creemos que si ponemos este tipo de barreras en nuestras relaciones futuras con clientes, pues nos van a ver mal, van a pensar que somos conflictivos o ese tipo de cosas, y por eso omitimos este tipo de pasos. Entonces, creo que el primer paso es siempre documentar la entrega de esta información, ¿ok? El famoso NDA o convenio de confidencialidad, en el que además se establezca qué persona va a ser responsable de la información, porque así no nos vamos a pelear con una entidad, pues, que puede ser anónima, aún y cuando pueda haber una responsabilidad penal para esa persona moral por el delito que se haya cometido con nuestra información, pues saber quién específicamente fue el que no protegió la información. Entonces, ese sería el primer paso a seguir. Y después, una vez alcanzado el objetivo de la entrega de esa información, pues solicitar la devolución o al menos la información y confirmación de que esta información ha sido almacenada y resguardada adecuadamente. Sí, y hacia el planteamiento en el contexto de que ya ahora prácticamente todo ese intercambio es digital. Sí. Y por lo tanto implica otra vez el tema de ciberseguridad, porque también es que es curioso, ¿verdad? Pero cómo usamos el WhatsApp para pasar ese tipo de datos a Sí. veces, ¿no? Sí. Y entonces entramos en el terreno de nadie. Ahí, ¿qué elementos pudiera tener yo, por ejemplo, para un caso así, ver el tema de la trazabilidad y sustentar? Porque también, no sé, yo no soy el experto, precisamente qué bueno que estás aquí con nosotros, Jorge. Desde el punto de vista de la carga de la prueba, ¿quién debería de tenerla en un caso de estos? ¿Se debería de mantener como está o debería de haber algún ajuste más ahora con el tema de la inteligencia artificial? Mira, la carga de la prueba siempre va dirigida a la persona que acusa. Entonces, si tú crees que se cometió un delito en tu contra, tienes que demostrar a la autoridad que efectivamente así fue. El principio dice que el que afirma está obligado a probar. Y además existe el concepto de la presunción de inocencia, que este concepto se puede romper cuando efectivamente tú tienes una serie de indicios que después se convierten en pruebas para acreditar que no existe o que esa presunción de inocencia ha sido superada, que ya existe una duda razonable respecto a que una persona cometió o no un delito, y por lo tanto, pues tú tienes que crear esos indicios y esas pruebas para demostrar que se cometió un delito. Y en el caso de la información confidencial, si tú la proporcionaste de manera electrónica, sin ninguna restricción y sin ningún filtro, cuando acuses a alguien de haber hecho un mal uso de esta información, pues podrá responder diciendo: oye, yo no tenía conocimiento de que era información confidencial, me la compartiste en un WhatsApp genérico como comparto memes con mis hijos, por lo tanto, pues no puede ser considerado como tal. Entonces, tú tienes que ir empezando a protegerte, que eso, insisto, tenemos que romper con esa idea de que exigir ciertos controles nos va a colocar en una posición de conflictivo o de Ya. paranoico, porque la realidad es que el exceso de confianza nos lleva precisamente a este tema del rompimiento de la seguridad. Ahorita quiero tocar el tema de la confianza precisamente, pero no quisiera, para no desviarme, en el caso, Víctor, por ejemplo, para el tema de la carga de la prueba, ¿qué elementos pudiera tener una persona o una empresa desde el punto de vista tecnológico para sustentar esa carga de la prueba? Me refiero, por ejemplo, desde el punto de vista forense, en ciberseguridad,
¿Cómo yo, por ejemplo, si soy víctima en mi empresa de un tema así, cómo yo acudir a alguna empresa que me pueda, que tenga el prestigio y la infraestructura y todo lo necesario como para poder tener los elementos para cubrir precisamente mis argumentos y sustentarlos y que no quede invalidado, como bien decía Jorge, porque simplemente no lo pude usar, no lo pude decir o sustentar con las palabras correctas. Ahí, ¿qué opinas tú? Hay empresas especializadas en respuesta a incidentes. Ellos tienen protocolos de actuación para, en caso de que haya un incidente, poderlo identificar, poderlo contener, poderlo erradicar, recuperar la operación y en el proceso hacer este análisis forense. Vamos a depender de la metadata, de qué tipo de delito está cometiendo, pero en algunos casos no se va a obtener información y es llegar a un hoyo negro. O sea, llega un punto en donde ya no hay más para dónde hacerse. Recordemos que aparte aquí hay muchas cuestiones que se utilizan de manera cruzada, interfronteras, otras fronteras, mejor dicho. Entonces, hay algo que te dice que esta información se bajó de Ucrania, esta otra información se bajó de Gran Bretaña, y todo esto conformó un paquete de información o algo que se utilizó para cometer el delito, pero ¿quién es propietario de esa información? Ahí ellos se van a defender diciendo, yo hice esta parte, pero yo no hice todo. Entonces, hoy en día, desafortunadamente, raros casos en donde cometen errores y dejan algún indicio es cuando en la investigación forense empiezas a jalar y obtienes y llegas a una conclusión que satisface a la parte afectada, ¿no? ¿Por qué? Porque diste de manera contundente la evidencia que hace que esta persona sea responsable. Pero en la gran mayoría de los casos eso no sucede y los delitos quedan abandonados y el efecto ya está causado. Ahora, en ese aspecto, por ejemplo, y la pregunta es para los dos, me queda claro que hay un área de policía cibernética para este tipo de temas, pero no porque no quieran, sino porque cada vez creo que va a ser más la cantidad de delitos en este sentido, y entonces pudiera parecer que se va a desbordar la capacidad de reacción y de atención como ocurre en lo cotidiano, ¿no? Hay instancias dentro del ambiente privado, empresas tipo SOX, así, que estén acreditados ante la autoridad o simplemente no lo hay, debería de regularse, debería de haber algún tipo de certificación para que seas avalado como una empresa con toda la proporción guardada, pero como si fueras un notario, ¿verdad? Que da fe de que esto sí es así. Pues existe algo que se llama cadena de custodia y existe algo que te da el grado de perito, ¿no? Ya. Cuando tú demuestras que tienes habilidades desarrolladas a través del estudio y muestras una trayectoria profesional, demuestras títulos, diplomas y experiencia acreditada, se te puede dar el carácter de perito. Y con ese perito a ti se acude para que en un juicio emitas una opinión respecto a una evidencia dada, ¿no? Sí. Sin embargo, hoy yo no tengo conocimiento de que exista algún mecanismo para acreditar a las empresas ante la autoridad. Sabemos que hay empresas e individuos que son especializados para ese tipo de respuesta a incidentes, tanto en México como en Latinoamérica e inclusive a nivel internacional, pero recordemos que es bien importante la legislación local. ¿Hay algo que pudiera ser un procedimiento estándar para la obtención y recolección y resguardo de evidencia que en México puede ser inválido? Sí, exacto. Ya. Podemos tener un delito transfronterizo en donde la manera en la que yo resguardé la información hace que se vuelva no viable para presentar ante juicio probablemente en Europa porque tienen una legislación diferente. Entonces, eso complica grandemente que hoy se pueda fincar una responsabilidad, se pueda saber, aunque yo pueda saber quién es, que pueda proceder penalmente contra ellos. No sé qué opinas, Jorge. Sí, y además existe un candado constitucional porque la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. Con la reforma que ocurrió el año pasado, esta facultad se amplía a cuerpos policiales. Entonces, es exclusiva del Estado y los auxiliares en la investigación de un delito
son precisamente los peritos, los expertos, pero que son, digamos que, introducidos a una investigación a través de las partes. No es que alguien, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos existe la figura del investigador privado que está regulado y tiene una forma de recopilar información, y esa información puede ser tomada tal cual por una fiscalía para buscar proceder en contra de una persona. Aquí en México eso no existe. Ok. Lo que nosotros hacemos como abogados penalistas es participar en una investigación en la que vamos recabando información, la ponemos a disposición de la fiscalía, obviamente con nuestro análisis, nuestros argumentos, y la fiscalía lo que tendrá que hacer es corroborar que esa investigación efectivamente, digamos que es repetir nuestra investigación para corroborar que con esa información puede acudir ante un juez a judicializar un supuesto delito. Por lo tanto, no existe este esquema de certificación por parte de las autoridades para que alguien lo supla en esta investigación. Ya. Ahora, Preguntémonos, ¿qué pasa cuando yo soy objeto de una suplantación de identidad y entregan un video en donde a mí se me acusa de haber cometido un acto? Pues ese video fue realizado con inteligencia artificial. Sí. Entonces estamos también ante cómo me defiendo yo cuando a mí me atacan utilizando herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ahí nuevamente la policía cibernética creo que es de las pocas instituciones que va a tener las herramientas especializadas para hacer el análisis y determinar si ese video fue real o fue desarrollado y creado para fincarme una responsabilidad, ¿no? Ese es el otro lado de la moneda. Sí, exacto. ahora, ahí, por ejemplo, ¿hasta dónde está la responsabilidad de una red social que pudiera difundir para ir en detrimento del prestigio de una persona un video creado con inteligencia artificial? ¿Legalmente hay alguna responsabilidad o cómo aplica ahí el caso? Yo creo que ahí nos remitimos precisamente otra vez al tema de los términos y condiciones de uso de la aplicación, en donde se supone que los usuarios confirman que el uso que van a hacer de la aplicación va a ser en términos de la legalidad e inclusive de la moralidad que establezcan los propios términos y condiciones. Y si hay una violación a este acuerdo, pues probablemente la aplicación suspenda esa cuenta, pero precisamente los términos y condiciones la excluyen de la responsabilidad, y además, al estar normalmente creados en otro país, pues existe mucha complicación para buscar acreditar una responsabilidad por parte de la red social. Ok. Mencionabas hace Ahora, rato- tenemos algo importante. El problema también de las redes sociales es poder determinar si el argumento que se da es válido o no es válido. Supongamos, hoy en día se difunde un video de una persona, un actor político, un funcionario público, tomando dinero en una plática para supuestamente hacer algo. La pregunta es, ¿ese video se debe o no bajar de la red social? ¿Quién determina si ese video es real o es un fake news? En el pasado hemos visto que esos videos sí son reales, Sí. ¿no? Ahora, alegando yo que me están difamando, ¿es responsabilidad de la red social tomar partido y decir y dar una sentencia diciendo, sí es cierto, el video es falso y lo doy de baja? ¿Qué es lo que haría? ¿Confirmar que tú eres difamado dándolo de baja, o es realidad y hay libertad de expresión? Sí, bueno, Entonces, creo que al final del día, estas plataformas, en donde van a terminar, va a ser en el punto en donde dice, yo soy una plataforma de transmisión, yo no emito juicios de valor, ni soy quien para determinar que es sí o es no. Los usuarios, a través de reescribir, reenviar y darle difusión a esta noticia, en los que podrán determinar. Entonces, de repente, si te das cuenta, las redes sociales son como autorreguladas por los usuarios a través de lo que
conocieron o no. Y después viene el tema, cuando vino Elon Musk a Twitter diciendo hay muchísimos bots y los tengo que eliminar, ¿no? Sí. ¿Cuántos bots siguen existiendo hoy en día? ¿Y cómo puedo hoy difamar a una persona? O puedo darle un beneficio haciendo lo contrario, ¿no? Puedo crear un video donde una persona está ayudando, está haciendo acciones que en realidad nunca hizo. Exacto. Y lo pito como un santo. Entonces, si tú fueras el dueño de la red social, ¿cómo plantearías solucionar este tema ante una queja de una persona que dice me difamaron? No, y es que ahí el tema también está, como dices ahora, Víctor, el no ser censurado, ¿no? La libertad de expresión. Exacto. Porque también es otro tema y entonces, pues sí es la suma, como decía también yo, de muchos factores para que suceda algo, ¿no? No nada más es que está el video, sino que está el video y que la gente, como dices, Víctor, lo está replicando, lo está compartiendo. ¿Cómo paras eso, no? Entonces, pues sí, no sé, estamos casi concluyendo, pero creo que lo que podemos llegar a ver es que, otra vez, va a ser prácticamente imposible que exista la cantidad suficiente de regulación o leyes y también que las mismas plataformas tengan todos los candados para hacerlas en sí mismas seguras, ¿no? Sí. Al final, en el argot tecnológico, Víctor, lo hemos dicho, ¿no? Es el humanware, ¿no? La capa 7, ¿o cómo se llama? Sí, ¿no? La capa 8. La capa 8, perdón, sí, son 7 capas. La capa 8, Y tenemos lo que es la capa 9, que es el humanware con iniciativa, el que cree que lo sabe y no sabe y recomendaciones y es el que crea el mayor conflicto. no lo voy a decir, pero en otras palabras, Mano con iniciativa, es el más peligroso. exacto, exacto, ¿no? Antes de concluir, mencionabas hace rato el tema de la confianza y no quiero dejar pasar. Tradicionalmente en los delitos que se dan físicamente o por cercanía, más allá del ciberespacio, por lo que yo conocía, muchas veces la víctima y el delincuente se conocen. ¿Qué pasa ahora con la inteligencia artificial y con el ciberespacio? ¿Se sigue manejando ese patrón o ya es random? No, yo creo que ya es aleatorio, ya no se puede dar el caso de que se conozca. No sé, precisamente ayer uno de mis hijos me estaba enseñando un video de pues una muchacha en Ciudad de México que había sido defraudada por comprar un muñequito que no recuerdo cuál es el nombre y que la defraudaron con 300 pesos. Y ella explicó que se puso a hacer ingeniería social en redes sociales para identificar a la persona que lo había defraudado y dio con 10 personas más que habían sufrido el mismo fraude que ella. Entonces dijo, llevo 2 días buscando, ya tengo direcciones IP, ya tengo un montón de información respecto a esta persona, porque además cometió el error de haber dado su número de cuenta clave real, no sé, realmente la escuché y parecía una investigadora, pero ella misma dijo, y no es que sea experta, sino que estoy loca. Y me dio mucha risa porque dije, a ver, ya esta niña que perdió 300 pesos dedicó 2 días de su vida en investigar a esta otra persona que seguramente va cometiendo fraudes pequeñitos, pero que le debe representar un ingreso muy importante en el que la mayoría de la gente piensa, bueno, fueron 300 pesos, no voy a ir a perder todo mi día a la fiscalía por 300 pesos. Y la relación entre la víctima y el victimario se dio en el espacio virtual, en donde no se conocían, sino más bien a través de los avatares de cada una de las cuentas y con la información que supuestamente se compartió. Y por lo tanto, pues el delito puede ocurrir entre personas que no tienen relación ni comparten el mismo espacio, hablemos de ciudad, colonia o país. Puedes estar en otro lado y ser víctima de alguien que ha generado todo un mecanismo virtual precisamente para defraudar. Ya.
Entonces, Muy bien. Pues, como les comentaba, estamos concluyendo ya esta sesión y me gustaría mucho, para cerrar, que, Víctor, con base en tu experiencia, con base en lo que hemos conversado y en lo que vemos que es inminente, porque la inteligencia artificial, así como en su momento el fuego llegó para quedarse y el foco y la rueda y todo, es un hecho que tenemos que abordar y comenzar a trabajar con la inteligencia artificial en nuestro día con día, porque como bien decías, nos vamos a quedar fuera los que no lo hagamos. Pero ¿cuáles serían tus recomendaciones? ¿Cuál sería tu reflexión respecto a este momento que creo que es histórico en la vida del ser humano? ¿Tú qué nos dirías al respecto, Víctor? Bueno, personas, empresas y gobierno primero tienen que estar claros que la identidad digital es quizás hoy hasta más valiosa que la identidad física, ¿no? Entonces, en ese sentido y en ese tenor, personas, pues tienen que educarse y muy importante ser prudentes, gobernando las emociones. Empresas tienen que hacer campañas de prevención y establecer un gobierno digital. Bien lo dijeron hace rato, ¿qué pasa con una persona que subió datos de la nómina a una aplicación de inteligencia artificial para hacer un análisis? Pues bueno, tiene que haber políticas, normas y procedimientos al interior que regulen cómo los empleados utilizan los medios tecnológicos sin afectar los intereses de la compañía. Y el Estado, pues bueno, tiene un reto importante porque tiene que estar a la vanguardia, establecer una legislación de defensa a los usuarios, tienen que pedir el desarrollo de regulaciones que nos permita eventualmente saber cómo comportarnos como sociedad ante este tipo de herramientas. Gracias, Víctor. ¿Tú, Jorge? gracias, Daniel. Pues mira, creo que el Víctor lo apuntó de manera excelente. Abordó tanto el tema de la autoridad como el tema de los usuarios. Y yo creo que agregaría, creo que lamentablemente el esquema en el que estamos viviendo ahora ha permitido que la sabiduría popular cada vez esté más en el olvido y nos empezamos a alejar de conceptos que antes eran muy comunes, como el que lo que fácil viene, fácil se va, el pensar que se me hizo fácil, nos lleva a bajar la guardia y no tener la previsión de controlar qué es lo que compartimos. Nos dejamos llevar por las emociones, como bien decía Víctor, y las redes sociales fomentan precisamente muchas emociones que no necesariamente son positivas, y creo que una de las que más se exalta es la ambición de querer tener algo que no se tiene, y en esa dinámica empezamos a ceder mucho de nuestra información pensando que vamos a obtener algo fácilmente, cuando la realidad es que nosotros somos los que se convierten en el producto que está intercambiándose en esas redes sociales. Entonces, fortalecer un poco la educación precisamente para limitar un poco más lo que compartimos. Y del lado de la autoridad, creo que, por ejemplo, y eso es algo que hacen organizaciones de abogados en las que yo también colaboro y participo, es empezar a exigir una modificación a ciertas normas que permitan, cuando menos, alcanzar un poco más a la criminalidad que está, vaya, a años luz de las autoridades. Ya. Pues sí, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero haciendo una analogía, el ser humano comenzó primero corriendo, después se subió a un caballo, con los retos que implicaba saber montar, luego una carreta, el vehículo de combustión interna, etcétera. Y ahorita pues estamos en un Fórmula 1 o en un transbordador espacial, y por lo tanto, pues creo que tenemos que aprender a manejar el vehículo en donde estamos, ¿no? Porque ya también, y no es lo mismo estamparte a 30 kilómetros por hora Sí. que a 300, ¿verdad? Y
Y la base de todo esto, el pilar central va a ser la educación. Exacto. Si no tenemos una cultura digital basada en principios de respeto y de etiqueta, no va a haber tecnología, no va a haber regulación que sea suficiente. La educación es la base de todo respeto y de toda sana convivencia. Exacto. Bueno, pues nuevamente gracias, Jorge. No, con mucho Víctor, gusto. gracias a la distancia. Esperamos en algún momento. Será un gusto tener Un abrazo, Daniel, muchas gracias por la invitación al podcast, lo disfruté mucho. No, gracias a ustedes. Gracias. Y esperemos que sea de mucho interés y utilidad para quienes nos están viendo. Y seguramente estamos en contacto en otro episodio más. No quisiera aprovechar la oportunidad para volverles a invitar a un siguiente capítulo. Ya nos ponemos de acuerdo sobre el tema. Pero ha sido un honor, un gusto contar con ustedes, ¿no? Y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Un abrazo. Igual, bye. Bye. Luego.